Hay una carta en la Sociedad Histórica del Estado de Kansas que la mayoría de los investigadores pasan de largo sin abrir. Fue escrita en octubre de 1901 por una maestra llamada Edna Morse, quien había estado enseñando en el condado de Osage durante 19 años. La carta está dirigida al superintendente de escuelas del condado. Tiene 2 páginas de extensión, y en ella Edna Morse describe con un lenguaje cuidadoso y deliberado por qué tiene la intención de seguir enseñando con su plan de estudios original, incluso después de que se le ordenara explícitamente que dejara de hacerlo. La encontré porque estaba buscando algo completamente diferente. Estaba rastreando los registros de adopción de libros de texto estandarizados en el Medio Oeste entre 1895 y 1910, tratando de entender por qué el contenido económico en la instrucción escolar estadounidense cambió de manera tan drástica en un periodo tan corto. La misma pregunta sigue llevándome más a fondo. Pero cuanto más avanzaba en esos archivos estatales, más me daba cuenta de que los libros de texto no eran la verdadera historia. Los maestros lo eran, porque los maestros recordaban lo que había antes, y algunos de ellos lo escribieron. Lo que le dijeron a Edna Morse que dejara de decir no era radical. No era peligroso según ningún criterio razonable. Simplemente era la historia económica que se había enseñado a los escolares estadounidenses durante la mayor parte de 3 décadas. La mecánica de cómo se creaba el dinero, la relación histórica entre la propiedad de la tierra y la pobreza, el registro documentado de quién se beneficiaba cuando cambiaba la política monetaria y quién asumía el costo. Estas no eran opiniones, eran el plan de estudios. Y en 1901, en todo el país, silenciosamente y sin anuncio público, comenzaron a desaparecer. El momento no fue accidental. 1901 fue el año en que asesinaron a William McKinley y Theodore Roosevelt asumió la presidencia. Fue el año en que se incorporó United States Steel como la corporación más grande en la historia del mundo, capitalizada en $1.400 millones, una cifra que superaba todos los ingresos anuales del gobierno federal. Fue el año en que la consolidación del poder industrial y financiero estadounidense, que se había estado gestando durante 3 décadas, alcanzó una especie de culminación, y la cuestión de qué debían entender los escolares estadounidenses sobre cómo se había producido esa consolidación se convirtió por primera vez en una pregunta que los hombres que la habían logrado tenían tanto el motivo como los medios institucionales para responder. Para entender por qué importa 1901 hay que retroceder hasta 1879. Ese fue el año en que Henry George publicó Progreso y Miseria, un análisis de por qué ocurrían las depresiones económicas y por qué la pobreza persistía junto al crecimiento industrial. El libro vendió 3 millones de copias en una década. Para ponerlo en contexto, eso equivalía aproximadamente a un ejemplar por cada 20 adultos estadounidenses vivos en ese momento. Durante un periodo en la década de 1880, fue el segundo libro más vendido en Estados Unidos, solo por detrás de la Biblia. Se enseñaba en las escuelas, se debatía en las iglesias. Fue el lente a través del cual una generación de maestros estadounidenses entendió y explicó la vida económica a sus estudiantes. El argumento central de George era específico y comprobable. Sostenía que la concentración de la propiedad de la tierra era el principal mecanismo por el cual la riqueza extraída del trabajo productivo se acumulaba en manos de quienes no producían nada. Documentó este patrón a lo largo de economías históricas, nombró el mecanismo con precisión y propuso un remedio tan sencillo que aterrorizó a las personas a las que habría afectado. Un solo impuesto sobre el valor de la tierra, no sobre el trabajo, no sobre la producción, sobre el valor de la propia tierra, que aumentaba no por algo que hiciera el propietario, sino por el crecimiento de la comunidad a su alrededor. No era una posición marginal. Andrew Carnegie llamó a Progreso y Miseria uno de los libros más importantes jamás escritos, antes de cambiar de opinión sobre decirlo públicamente. Políticos construyeron carreras sobre ello. Los maestros lo enseñaban como historia económica establecida, porque en 1880 esencialmente lo era. Este es el plan de estudios que Edna Morse seguía utilizando en 1901, y por eso la carta que escribió a su superintendente del condado merece ser leída con atención.
Ese año ella había recibido, al igual que los maestros de Kansas, Ohio, Indiana y una docena de otros estados, un nuevo marco curricular. Los marcos curriculares llegaron a través de las juntas estatales de educación, que habían comenzado a recibir un apoyo organizativo considerable de una red de fundaciones filantrópicas que no existía una década antes. El enfoque siempre era el mismo: modernización, eficiencia, preparar a los estudiantes para la economía industrial. Los nuevos marcos curriculares eran exhaustivos y estaban bien elaborados. Especificaban el contenido con una precisión que los marcos anteriores no tenían, y lo que especificaban con la misma precisión era lo que ya no debía incluirse. La historia económica de la creación monetaria había desaparecido. La historia documentada de la política deflacionaria en las décadas de 1870 y 1880, que había transferido riqueza de los deudores a los acreedores en una escala que una generación de economistas calificó como el mayor robo organizado en la historia de Estados Unidos, también había desaparecido. El análisis del valor de la tierra de Henry George había desaparecido. El movimiento Greenback, que había propuesto que el gobierno federal, en lugar de los bancos privados, controlara la emisión de moneda, no solo fue relegado en importancia, fue reclasificado como una postura marginal desacreditada, a pesar de haber elegido gobernadores, senadores y representantes en 14 estados durante las décadas de 1870 y 1880. El registro documentado del movimiento Granger sobre la fijación de precios monopólicos de los ferrocarriles, contra la cual se organizaron los agricultores de las praderas y que dio lugar a la Ley de Comercio Interestatal de 1887, se redujo a una nota al pie. La Ley Bancaria Nacional de 1863 y su impacto en la disponibilidad de crédito rural no se enseñaba en absoluto. La cadena de causa y efecto que conectaba las decisiones monetarias federales con las tasas de ejecución hipotecaria de granjas en las grandes llanuras, una cadena que los propios agricultores habían comprendido lo suficientemente bien como para construir un movimiento político nacional en torno a ella, fue reemplazada por una narrativa sobre la frugalidad individual y la eficiencia del mercado que no contenía ningún mecanismo ni nombres. Lo que la reemplazó no era exactamente incorrecto. Simplemente era incompleto de maneras que beneficiaban a personas específicas. El nuevo plan de estudios enseñaba que los mercados asignaban los recursos de manera eficiente cuando se los dejaba actuar libremente. Enseñaba que los salarios reflejaban el valor productivo del trabajo. No enseñaba quién decidía qué significaba el valor productivo, quién establecía las condiciones bajo las cuales se hacía esa determinación, ni qué mostraba el registro histórico documentado sobre lo que sucedía con los salarios cuando los trabajadores no tenían una alternativa organizada. Enseñaba la conclusión. Eliminaba la evidencia que había llevado a generaciones anteriores a cuestionar esa conclusión. Edna Morse entendía esto con precisión. En su carta ella escribe, y estoy parafraseando porque el documento original es frágil y el condado solo permite la transcripción, que había estado enseñando a sus estudiantes a leer la historia económica de la misma manera en que les enseñaba a leer cualquier historia. Con fuentes primarias, con causas y efectos documentados, con el entendimiento de que siempre hay alguien que se beneficia de una decisión política y que identificar quién se beneficia es el comienzo para entender por qué se tomó esa decisión. Ella escribe que no creía que fuera su función como maestra proteger a sus estudiantes de conclusiones que incomodaran a personas poderosas. Ella creía que su función era enseñarles cómo llegar a conclusiones en primer lugar. La carta fue escrita en octubre. Fue despedida en diciembre. Ahora consideren la magnitud de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En 1902, John D. Rockefeller estableció la Junta General de Educación con una donación inicial de $1 millón, que eventualmente sumó 53 millones en las 2 décadas siguientes. La misión declarada era promover la educación en los Estados Unidos sin distinción de raza, sexo o credo. La función real, documentada en los propios informes publicados por la Junta, era coordinar y estandarizar la educación estadounidense según los lineamientos que sus fundadores consideraban apropiados para una economía industrial.
Frederick Gates, el asesor filantrópico de Rockefeller, escribió en 1906 que el objetivo era producir en el niño un conocimiento perfecto de lo que debía hacer y también la voluntad de hacerlo. Él estaba describiendo la función de la escuela. No estaba describiendo la función que Edna Morse creía que la escuela debía cumplir. En 1905, Andrew Carnegie estableció la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza con $10 millones. Uno de sus primeros proyectos fue un sistema de pensiones para maestros. Esto se recuerda como un acto de generosidad. Lo que se discute menos es la condición que se impuso. Para calificar para la pensión Carnegie, una universidad tenía que adoptar estándares curriculares específicos que la fundación consideraba aceptables. Control curricular disfrazado de seguridad para la jubilación. Los profesores que enseñaban la antigua historia económica estaban envejeciendo. Los profesores que los reemplazarían serían formados en instituciones que habían aceptado las condiciones de Carnegie para asegurar el dinero de Carnegie. Esto no era una conspiración en el sentido dramático. No hubo reuniones secretas, ni comunicaciones codificadas, ni un acuerdo explícito para suprimir la verdad. Fue algo más duradero que una conspiración. Fue un interés convergente. Los hombres que financiaron la estandarización de la educación estadounidense eran los mismos cuyos patrimonios acumulados el antiguo currículo de economía explicaba, documentaba y cuestionaba. No necesitaban coordinarse. Solo necesitaban financiar. Regresa a Kansas, vuelve al condado de Osage en el invierno de 1901. Edna Morse conocía a sus estudiantes. Ella los había visto crecer en comunidades agrícolas donde la política monetaria deflacionaria había embargado las tierras de sus padres en las décadas de 1880 y 1890, transfiriéndolas a acreedores del Este por una fracción de su valor productivo. Había visto a familias perder en 2 años lo que les había tomado una generación construir, y comprendía, por la historia económica que había estado enseñando, por qué había sucedido eso y quiénes habían diseñado las condiciones que lo hicieron posible. Y entendía que si sus estudiantes nunca aprendían esa historia, no tendrían un marco para reconocerla cuando volviera a suceder. Solo tendrían la historia de que los mercados son naturales, que los resultados son merecidos y que la pobreza persiste por fallas del carácter individual en lugar de por decisiones estructurales tomadas por personas con nombres, direcciones e intereses financieros específicos. Eso era lo que ella se negaba a dejar de decir. No era una teoría, no era una ideología. Era un patrón documentado con beneficiarios identificados, disponible en los registros históricos, rastreable a través de testimonios en el Congreso, expedientes judiciales y la correspondencia archivada de los hombres que tomaron esas decisiones. Ella no estaba enseñando radicalismo. Ella enseñaba el estándar probatorio que aplicaba a todo lo demás. Sus estudiantes la recordaban. Esa es la parte que permanece conmigo. 3 de ellos escribieron cartas más tarde en sus vidas, 2 de las cuales se han localizado en colecciones históricas del condado en Kansas, y describen a su maestra en términos casi idénticos. Describen a una mujer que trataba las cuestiones económicas de la misma manera que trataba las cuestiones geológicas o biológicas, como cosas que tenían respuestas y que esas respuestas podían encontrarse si sabías dónde buscar y qué buscar. Uno de ellos escribe que ella fue la única maestra que tuvo que le hizo sentir que el mundo podía ser comprendido. No simplificado, no explicado superficialmente, comprendido. Él escribe que después de que ella se fue, el nuevo maestro era perfectamente amable y perfectamente inútil en ese sentido específico. Los estudiantes que se sentaban en el aula de Edna Morse en 1901 habían nacido alrededor de 1888. Habrían estado en sus 20s durante el pánico de 1907, cuando J. P. Morgan esencialmente cumplió la función de un banco central al coordinar capital privado para detener un colapso financiero. Habrían estado en sus 30s cuando se aprobó la Ley de la Reserva Federal en 1913, la resolución legislativa del debate monetario que a su maestra le habían prohibido incluir en su plan de estudios. Habrían observado, con el marco conceptual que conservaran de esos últimos años del antiguo plan de estudios, cómo los mismos mecanismos que su maestra había documentado se desarrollaban a escala nacional.
Si reconocieron lo que estaban viendo dependía enteramente de si Edna Morse había llegado a ellos antes de diciembre de 1901. La Junta General de Educación publicó un documento en 1913 titulado La Escuela Rural del Mañana. En él, Frederick Gates escribe con una franqueza sorprendente que el objetivo de la educación no es crear pensadores independientes, sino producir ciudadanos útiles que realicen las tareas que la sociedad les asigna sin fricción. No usó esas palabras exactas, pero el documento es de acceso público y el significado no es sutil. La meta era una población lo suficientemente alfabetizada para seguir instrucciones y no lo suficientemente alfabetizada como para cuestionar el origen de esas instrucciones. El antiguo plan de estudios de economía era incompatible con ese objetivo porque enseñaba los orígenes, enseñaba que las instrucciones tenían autores con intereses y que esos intereses podían ser nombrados. Hay una pregunta a la que sigo regresando. ¿Cuántas Edna Morse hubo? ¿Cuántos maestros de escuela en 1901, 1902 y 1903 recibieron esos nuevos marcos curriculares, miraron lo que se había eliminado y entendieron de inmediato lo que significaba esa eliminación? ¿Cuántos de ellos escribieron cartas a sus superintendentes y cuántas de esas cartas se conservaron y cuántas de las que fueron conservadas por más personas han sido leídas por alguien en los últimos 50 años? La Sociedad Histórica del Estado de Kansas tiene 1.4 millones de documentos en su colección. Han estado digitalizando desde 2003. La carta de Edna Morse se volvió consultable en 2019. Antes de eso, estaba en una carpeta etiquetada como Correspondencia de Educadores, Condado de Osage, 1890 a 1910, una carpeta que ha estado en los archivos desde 1948. 70 años en una carpeta. Y si hay una Edna Morse en Kansas, hay 50 más en Ohio, Indiana, Nebraska e Iowa. Maestros que vieron cambiar el plan de estudios y entendieron lo que ese cambio significaba y lo escribieron porque eso es lo que hacen los maestros. Ellos escriben las cosas y cuyas cartas están guardadas en sociedades históricas estatales, sótanos de juzgados de condado y colecciones especiales de universidades, esperando a que alguien busque en la carpeta correcta. La historia económica que fue eliminada en 1901 no desapareció por completo. Sobrevivió en las cartas de maestros que se negaron a aceptar los nuevos marcos sin protestar. Sobrevivió en los recuerdos de estudiantes que recordaban haber aprendido a preguntar quién se beneficia antes de aceptar cualquier explicación de cómo funcionaba el mundo. Y sobrevivió en el registro documentado de lo que le sucedió a la economía estadounidense en las décadas siguientes, un registro que cobra mucho más sentido cuando sabes qué contenía el plan de estudios que lo precedió. El archivo está abierto, los documentos están ahí, y en algún lugar en una carpeta que nadie ha pensado revisar desde 1948, una maestra todavía intenta terminar la lección que le dijeron que dejara de dar. La última maestra de escuela que enseñó la historia original no perdió porque estuviera equivocada. Ella perdió porque sus verdades eran incómodas para quienes recién controlaban las instituciones para decidir qué enseñar a los niños estadounidenses. Ese poder no ha bajado. Lo que sí mermó es el recuerdo de lo que nos quitaron. Y la memoria, a diferencia del poder, la restaura quien decida abrir la carpeta correcta.